Hola a todos, soy Santiago Ordóñez, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del ICUA. Vamos a hablar de revascularización en paciente con isquemia silente. Desde el advenimiento de las técnicas de revascularización en la segunda mitad del siglo XX, el diagnóstico de enfermedad coronaria fue sinónimo de revascularización. Inicialmente quirúrgica y después con la aparición de la angioplastía por cateterismo. Entonces, enfermedad coronaria, diagnosticar enfermedad coronaria revascularizada independientemente de los síntomas del paciente. Sin embargo, después de los años 2000, que empezaron a aparecer los primeros trials comparando el tratamiento médico con la revascularización en estos pacientes, nos dimos cuenta que la revascularización sistemática del paciente con enfermedad coronaria no tenía el beneficio que suponíamos. Más adelante, y ya a fines de la década de 2010, el Ischemia Trial un poco enfatizó esta idea de que el tratamiento médico era por lo menos igual de bueno que la revascularización sistemática para los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces, en ese sentido, fue como un game over, no más revascularizaciones para los pacientes con enfermedad coronaria estable. Sin embargo, esto y con esa cara es como aburrido y un poco tendencioso, y entonces empecemos a ahondarnos adentro de la evidencia. Entonces vemos que tanto en estos dos trials, que son los dos trials tal vez más importantes de enfermedad coronaria estable, vemos que en cuanto a síntomas en los pacientes sintomáticos, hay una mejoría significativa de calidad de vida, en la frecuencia de angina y también en las limitaciones físicas en los pacientes que son sometidos a revascularización comparado con los pacientes que solo reciben tratamiento médico. Y eso se vio también en el estudio isquemia, que los scores de calidad de vida y de síntomas mejoraron con el tratamiento de revascularización por cualquier vía, tanto por angioplastía como por cirugía. Y esta mejoría sintomática fue mejor y fue superior en los pacientes que tenían angina más frecuente y de mayor cantidad y más días a la semana que los pacientes que tenían menos angina. O sea, mientras más angina tenía el paciente y era revascularizado, entonces mayores mejoras tenía en cuanto a los síntomas. Y esto también se relacionó la mejoría sintomática en relación a la cantidad de isquemia que tienen los pacientes. Así como acá vemos en un subestudio, el estudio órbita, en donde vemos que en los pacientes con isquemia, mientras más score de isquemia por ecoestrés tenían, mejoras sintomáticas, mejoras en el alivio de la angina tenían y mejoría también en la calidad de vida mientras mayor isquemia tenían demostrada antes de someterse a los estudios invasivos. Pero cuando vamos a ver el pronóstico, si bien el paciente mejora sintomáticamente, vemos que, por ejemplo, en este metaanálisis, que es uno de los últimos metaanálisis con la mayor cantidad de pacientes, incluyendo muchos estudios, vemos que en cuanto a mortalidad total, no hubo diferencias significativas comparando el tratamiento médico con la revascularización. Cuando vemos infarto, sí hay una diferencia en mejoría en el infarto espontáneo a favor de la revascularización, pero cuando vemos el infarto periprocedimiento y de manera lógica, hay una diferencia a favor del tratamiento médico. Por supuesto, esos pacientes no son sometidos a un estudio invasivo y la posibilidad de tener ese infarto periprocedimiento. Eh, entonces, y vemos las características de estos estudios y un poco la explicación viene de cómo, cómo eran los pacientes de estos estudios y cómo era el tratamiento a los cuales el que recibían estos pacientes. Como vemos, los estudios más antiguos incluidos en este metaanálisis, como el estudio ACME, esos pacientes tienen una mortalidad, digamos, el grupo control o el grupo sometido a tratamiento médico de aproximadamente 4%, incluso algunos estudios más altos llegando hasta el 10%, y los estudios más recientes, como el estudio isquemia, una mortalidad del 1,5%. Y eso se explica un poco en la calidad del tratamiento médico recibido, porque los primeros estudios, como los estudios ACME, el tratamiento médico óptimo consistía en aspirina, beta bloqueantes, más menos bloqueantes cálcicos, contra el tratamiento médico completo actual, que fue incluido en el estudio isquemia, por ejemplo, que tienen altas dosis de estatinas, con targets en los niveles de colesterol LDL, con aspirina, con IECARA-2, con beta bloqueantes y otros fármacos para el alivio de la angina. Con lo cual, entonces, el pool de todos los pacientes
sobre todo los que tienen más peso, que son los estudios más nuevos, con mayor cantidad de pacientes, vemos que las diferencias en eventos duros como mortalidad no fueron significativas. Ahora, si nos guiamos por la cantidad de isquemia, y este es un subanálisis del estudio isquemia, en cual se analizaron los distintos outcomes según los niveles de isquemia de los pacientes, vemos que los pacientes, si bien no hay diferencias en la cantidad, en la mortalidad total, vimos una diferencia significativa en infarto de miocardio en los pacientes que tienen isquemia severa y fueron sometidos a revascularización. No así isquemia moderada o isquemia leve. Y cuando vemos, según anatomía coronaria, pues también vemos que los pacientes con anatomías coronarias más complejas, definidas como enfermedad de tres vasos o de dos vasos con compromiso mayor al 70% de la arteria descendente anterior, o así como dos vasos con lesiones mayores al 70%, o tres vasos eh, con lesiones mayores al 50% y más del 70% en la arteria descendente anterior, tiene una diferencia significativa en los eventos duros, incluido infarto y mortalidad. Entonces, la revascularización en el estudio isquemia, de los estudios más nuevos y más completos, estuvo relacionada a la cantidad de isquemia de los pacientes y a la anatomía, a la complejidad anatómica de la enfermedad coronaria que tenía. Y ahora cuando vemos el pronóstico según el tipo de infarto que tuvieron los pacientes, porque es algo que se hablaba que el paciente revascularizado tal vez tiene menos infarto espontáneo, pero con más infarto periprocedimiento, que entraron en la definición de infarto del estudio isquemia. Entonces vemos que los infartos de los pacientes del estudio isquemia que tuvieron repercusión en su pronóstico fueron los infartos tipo 1, o sea, el infarto espontáneo, y los infartos tipo 4BC, que son los infartos por trombosis del stent, que no se vieron aumentados en los pacientes que fueron sometidos a una intervención en el estudio de isquemia. Con lo cual, los pacientes sometidos a una revascularización en estudio de isquemia disminuyen la posibilidad de tener un infarto, que tienen implicancias pronósticas para esos pacientes. Y cuando analizamos a largo plazo, este es el análisis del estudio isquemia extendido, que llega al seguimiento de los pacientes hasta 8 años. Y vemos que si bien al principio no se vio diferencias en mortalidad, cuando se extendió el seguimiento de estos pacientes tuvieron, los que fueron revascularizados, tuvieron mejorías en el pronóstico, principalmente en mortalidad cardiovascular. O sea, el paciente sometido a revascularización a largo plazo tiene un beneficio en mortalidad cardiovascular, y eso a expensas de la menor cantidad de infartos que tenían estos pacientes en el seguimiento. Pero entonces pasemos al problema que más nos invoca en esta charla, que es el problema de los pacientes asintomáticos. Entonces veamos qué problema tienen estos pacientes, y cuando los comparamos a los pacientes asintomáticos con los pacientes sintomáticos, vemos que a los pacientes que no tienen síntomas les va peor que a los pacientes que sí tienen síntomas. Y cuando analizamos el por qué, vemos que esos pacientes son más añosos, es más proporción de hombres respecto a mujeres, y sabiendo que los hombres tenemos un peor pronóstico que las mujeres en enfermedad cardiovascular. Son pacientes que tienen más enfermedad renal, son pacientes que tienen más antecedentes coronarios previos y que tienen más antecedentes de infarto previo, y así como menor fracción de eyección, lo cual explica que el paciente asintomático es un paciente, podemos decir, más enfermo que el paciente que genera síntomas. Y eso un poco se explica porque los pacientes que están asintomáticos tienen daño miocárdico. Se les genera una necrosis coagulativa durante esos episodios de isquemia silente, como se ve acá en la imagen, este extendido histológico, en el cual se ve esas, principalmente se puede notar abajo, ese cúmulo de células que son granulocitos infiltrando el miocardio en estos procesos de isquemia silente. Cuando vamos a analizar la evidencia que existe de los pacientes asintomáticos, la verdad que hay pocos trabajos que han comparado cómo les va a los pacientes que son revascularizados contra tratamiento médico, los pacientes que no tienen síntomas. Este es uno de esos trials, es un trial de 2007 de 200 pacientes, que comparó pacientes con isquemia asintomáticas con pacientes que fueron revascularizados contra pacientes asintomáticos que fueron que recibieron solamente tratamiento médico. Y vemos acá que fue una diferencia muy significativa a 15 meses, a 15 años, perdón, a favor de los pacientes que fueron revascularizados.
Cuando vemos un poco más de estudios, incluyendo estudios que incluyeron pacientes con síntomas también, y analizamos los pacientes asintomáticos, que en este metaanálisis representan aproximadamente el 15%, vemos que los pacientes asintomáticos, incluidos en este estudio, les fue mejor con la revascularización comparado con los pacientes que fueron al tratamiento médico solo. De este metaanálisis se excluye al estudio isquemia, que solamente en el estudio isquemia no tenían síntomas menos del 10% de los pacientes. O sea, refirieron alguna vez haber tenido algún episodio de síntomas, aproximadamente el 92% de esos pacientes, con lo cual en este estudio no entró el estudio isquemia para ver los pacientes asintomáticos. Y cuando vemos, por ejemplo, este estudio que comparó pacientes asintomáticos que fueron sometidos a una tomografía y medición de FFR por tomografía, a los que se les encontró enfermedad coronaria, y si se les encontraba isquemia, eran sometidos a revascularización contra pacientes en los cuales no se les hizo esta tomografía y no se les buscó el FFR, vemos el pronóstico de esos pacientes fue significativamente mejor, los que fueron hacia la revascularización. Ahora bien, cualquier monto isquémico es suficiente para que un paciente que no tiene síntomas sea sometido a un estudio invasivo y eventual revascularización. Por supuesto que no. Entonces, como vemos en estos gráficos, el beneficio de la revascularización aparece después del 10% de isquemia. O sea, como veíamos en el estudio isquemia inicialmente, que los pacientes que tenían mejora, digamos, sintomáticas, principalmente eran los pacientes que tenían más isquemia, y los pacientes que se infartaban menos eran los que tenían más isquemia después de ser revascularizados. Bueno, acá en este análisis vemos que los pacientes después del 10%, o sea, a partir del 11%, son los que tienen una mejoría en el pronóstico si son revascularizados, y cuando vemos acá las curvas se cruzan en el 12,5%, digamos más o menos que arriba del 10% de isquemia, entonces el paciente sería lógico que sea sometido a revascularización. Y ahora, estos son pacientes bastante frecuentes que tienen tal vez asintomáticos, que tienen isquemia, pero también tienen escara, tienen necrosis. Estos pacientes, entonces, ¿cuánta necrosis es admisible para someter al paciente a revascularización? Bueno, acá en este estudio vio que cuando el paciente tiene un defecto fijo mayor al 10%, el beneficio con la revascularización no es demostrado. Contra los pacientes que tengan menos escara, o sea, menos del 10%, e isquemia, entonces esos pacientes sí tienen un beneficio pronóstico cuando podemos conseguir la revascularización. Y cuando hablamos de los vasos, bueno, si bien la arteria más comúnmente responsable de generar isquemia en los pacientes que no tienen síntomas es la arteria coronaria derecha, como se ve en la tabla, cuando comparamos los pacientes que son revascularizados y los que no son revascularizados, vemos que los pacientes que tienen más enfermedad en arteria descendente anterior, o los que tienen enfermedad de tres vasos o de tronco coronario izquierda, esos pacientes se revascularizan más, obviamente según la decisión del médico. Y eso genera un beneficio pronóstico, como ya habíamos visto en los estudios más recientes como Ischemia Trial. Entonces, finalmente, y como mensajes finales, vamos a decir que la enfermedad coronaria estable es una de las patologías más frecuentes cardiovasculares, y que es una de las que mayor morbimortalidad causa actualmente. Dentro de la enfermedad coronaria estable, vemos que la isquemia silente representa un importante número de pacientes que están poco representados en los trials actuales. El pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria estable asintomáticos es peor que el de los pacientes sintomáticos, porque son pacientes habitualmente más enfermos con mayores comorbilidades. El tratamiento de los pacientes debe ser individualizado, considerado el tratamiento médico, tanto el farmacológico como el no farmacológico, como fundamental. Sería como la clave de esto es el tratamiento médico, y la revascularización de estos pacientes con isquemia silente debe basarse en el monto de isquemia, en las características, por supuesto, del paciente, en la presencia o no de escaras, y por supuesto en la anatomía coronaria. Muchas gracias.